muchas gracias al doctor Armando Novoa y muchas gracias a ustedes por la presencia activa y por la participación en este espacio. Damos entonces el espacio al doctor Andrés de Subiría, que también nos hará una ponencia, y al final pues retomaremos algunas preguntas. Bueno, hoy 11 de octubre se conmemora un año más de la muerte de Jaime Pardo Leal, que lo recordamos mucho. Colombia lleva 5 siglos de violencia y un poco más. La llegada de los españoles se hizo mediante la violencia, se crearon instituciones iniciando el siglo XVI, se creó el virreinato, la Real Audiencia, la Real Hacienda, y los reyes católicos negociaban las capitulaciones con los conquistadores. Inicialmente estas tierras fueron solamente de los reyes españoles. Y a partir del siglo XVI se permitió la apropiación privada de algunos bienes muebles e inmuebles urbanos y rurales, hasta que llegamos al siglo XIX. Cuando se produce la emancipación política, el país giró en torno a 2 formas de Estado: un Estado centralista o un Estado federal. Y el segundo gran problema fue las relaciones entre el Estado naciente y la Iglesia Católica. En la primera etapa, de 1821 a 1850, se adopta un régimen centralista y una forma de gobierno altamente presidencialista. Quiero señalar un aspecto que nunca se señala del siglo XIX, de la primera etapa, que en lo que fue la Nueva Granada, sobre todo en la experiencia de unión de la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador en la República de Colombia, a diferencia del resto de países de lo que después es América Latina, no tuvimos uno, sino 2 líderes: el Libertador y el general Santander. Eso nos generó conflictos desde el inicio de la vida republicana. A mediados del siglo XIX se producen grandes cambios que se denominaron años después como la Revolución del Medio Siglo. Surgen los 2 partidos tradicionales, se disminuyen los aranceles aduaneros, se le confisca los bienes a la Iglesia Católica en la llamada desamortización de bienes de manos muertas. Por eso pasamos a un periodo de transición centrofederal. Una norma de la Constitución de 1853 autorizó a las provincias para darse su propia organización interior. Se organizaron y pasamos en el año 58 a un Estado federal. Es decir, de los 50 a los 80 nos vamos a un sistema federal y en los 80 volvemos al centralismo. En 80 años, del año 21 a fin del siglo XIX, tuvimos 8 constituciones nacionales y 9 guerras civiles. Solamente la guerra de 1854 la ganaron los rebeldes, en cabeza del general Melo, y pocos meses después cayó. Al finalizar el siglo XIX, el que había defendido las ideas del federalismo y de la separación del Estado y la Iglesia Católica, ilustre hijo de Cartagena de Indias, Rafael Núñez, se alía con los conservadores y se expide la Constitución de 1886. Esta Constitución, como todas las anteriores, garantiza el derecho de propiedad, pero permite la posibilidad de la expropiación, siempre con indemnización. El primer antecedente. Hubo un par de leyes, la ley
119 del 90, 67 de 1926, que habló de la expropiación con utilidad pública. Pero sin duda alguna en el gobierno más progresista de la historia de Colombia, sobre todo el siglo XX, de López Pumarejo, se pide la reforma de 1936, estableciendo que la propiedad debe cumplir una función social y una utilidad pública, y viabiliza la expropiación con y sin indemnización. Nunca se utilizó la expropiación sin indemnización, que debería ser una decisión del Congreso Nacional por mayoría absoluta. Solamente se desarrolló la expropiación judicial previa indemnización. Recordemos que antes de esta reforma se produjo el primer gran conflicto con trabajadores agrarios, que fue la llamada masacre de las bananeras de 1928. Casualmente este año me encontré el pliego de peticiones de los trabajadores de la zona bananera, que les pagaran en salario y no en bonos, que tuvieran remuneración digna, que tuvieran servicio sanitario. Y fueron apoyados por esa gran líder que fue María Cano e Ignacio Torres Giraldo, fundadores del Partido Socialista Revolucionario, que en el año 30 se convirtió en el Partido Comunista. Ese fue el primer antecedente. El que hizo las denuncias más importantes en los años 30 de la masacre de las bananeras, pues fue el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, entonces representante a la Cámara. En aquella época había representante suplente, y el suplente de Gaitán en la Cámara era Diego Montaña Cuéllar, asesor de la USO en los años 40. En Colombia, en los años 30, en la época que estamos hablando, el 90% de la población vivía en el campo y cerca del 10% en la ciudad. Es decir, poco al revés de lo que pasa hoy. En el gobierno de López se da un impulso, como hemos dicho, a la función social de la propiedad privada. Pero solamente hasta que se expide la ley 135 del 61, se crea el INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. La ley cuarta del 63 le hizo algunos cambios. ¿Qué pasa en la Asamblea Constituyente? Que la vamos a resumir de la siguiente manera. Un hecho político, utilizando un mecanismo extraordinario, nos lleva a la nueva Carta del 91. La séptima papeleta del movimiento estudiantil, luego de la muerte de 4 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo de la UP, en el 87 y 90, la muerte de Galán en el 89, la muerte de Pizarro en el 90, convocan al movimiento estudiantil, que fue la que impulsó la Asamblea Constituyente. Se utilizó un mecanismo muy polémico, que es la Asamblea Constituyente. En el año 5, el general Reyes cerró el Congreso, convocó la Asamblea, y del periodo original de 6 años se lo prorrogaron a 10 años, pero en el 9 le tocó renunciar. Después, en la dictadura de Rojas, la Asamblea Constituyente le amplió 4 años el periodo que había llegado por la vía no electoral. Como decía el profesor Eduardo Sá Velasco de la Universidad del Cauca, las asambleas constituyentes frecuentemente siempre están con el dictador de turno.
La del año 91 fue una excepción, porque surgió del movimiento estudiantil y la mayoría de ciudadanos se subieron al bus de las reformas. ¿Qué planteó la Constitución del 91? Mantiene la protección al derecho sagrado a la propiedad, conserva la expropiación judicial con indemnización, sin indemnización, que después se modificó por acto legislativo, pero introdujo una figura importante de la expropiación por vía administrativa. Les voy a poner un ejemplo en Bogotá. En la calle 100 con avenida 15, con la carrera 11, hacia el norte era propiedad del ejército. Bogotá expropió a la nación 100.000 millones de pesos. El presidente, el ministro, el gobernador o el alcalde pueden expropiar por vía administrativa, obviamente garantizando pues, el derecho a la defensa y los recursos por la vía contenciosa. En el año 2003, y aquí voy a destacar algo importante, antes era por ley y desde entonces por vía de decreto, el gobierno suprime por vía de decreto el INCRORA y crea el INCODER, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. La ley 1444 del 2001, a su vez, suprime el INCODER y crea 3 agencias. La ANT, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio. Lo único que sabemos jurídicamente de las agencias es que son entidades públicas. La ley no ha dicho nada más. O sea, se parecen mucho a un establecimiento público, pero podríamos decir que es una función específica que antes cumplía un ministerio, un departamento administrativo, sobre todo a nivel nacional. Las reformas agrarias en Colombia no se han hecho para proteger a los campesinos, sino para modernizar la propiedad agraria en favor de los grandes latifundistas. En Colombia, el 1% de propietarios concentran el 80% de la propiedad rural. Es decir, nunca la reforma agraria en Colombia ha tenido como objetivo redistribuir la tierra, sino modernizar la tierra. Como señala el profesor Darío Fajardo, el resultado de lo que han llamado la reforma agraria ha sido una reforma de modernización parcial de la mediana y gran propiedad y de la claudicación nacional de un cambio estructural en la tenencia de la propiedad agrícola de la tierra. Durante el gobierno del presidente Petro se acaba de promulgar el año anterior el decreto 1406 del año 2023, en el cual se crea un sector, digamos, integrado administrativo agropecuario, o sea, el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, SINRAR, que implica modernizar la Ley 160 del 94 y particularmente cumplir con el Acuerdo Final de Paz del año 2016. De la misma manera, el presidente actual presentó un proyecto de acto legislativo que se adoptó como el número 1 del año 2023, por el cual se reconoce el campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Muy bien. El gobierno, como lo ha señalado Armando, del presidente Juan Manuel Santos, entre los años 2012,
2016 negociaron lo que conocemos como el Acuerdo Final de Paz de La Habana. 6 años de negociación. El acuerdo más largo en el mundo se dio en Irlanda del Norte, se demoró 10 años. Irlanda del Norte tiene mayoría religiosa protestante, minoría católica, y organizaron el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, y finalmente lograron el acuerdo de paz que más o menos el 85% de sus disposiciones se ha cumplido. En Colombia hemos tenido 3 intentos de negociación. Belisario, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos. Vamos a destacar del gobierno del poeta presidente Belisario la creación de la primera comisión de paz, presidida originalmente por el expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo. Surge la Unión Patriótica, sometida a un genocidio de cerca de 6.000 de sus militantes. A raíz del fallo del año anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protege a los sobrevivientes de la Unión Patriótica, pues a raíz de haber revivido el Consejo Electoral, su personería jurídica, pues otros lograron que se la reconociera, y como Armando ha comentado, el Consejo de Estado está tumbando todas las personerías. En el año 90 Colombia tenía 2 partidos, liberal conservador y pequeños partidos. Con la Constitución del 91 llegamos a 72 partidos. La reforma política del 2003 la disminuyó a 15 partidos, estando en contravía con la apertura democrática. Hoy, para tener curul en el Senado o la Cámara, hay que tener el 3% de la votación nacional en el Senado o territorial en la Cámara. 500.000 votos. Ningún partido regional o local o de minorías puede acceder hoy prácticamente. Entonces va en total contrasentido. En el gobierno de Pastrana se le entrega a las FARC 42.000 kilómetros cuadrados. El Estado sale de los 5 municipios, 4 del departamento del Meta y el único de Caquetá del Caguán. El Estado sale. Y la guerrilla se fortalece política y militarmente. En los 2 gobiernos de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, viene el garrote, dan los golpes más duros a las guerrillas, combinando la aviación, la alta tecnología, pero sobre todo, digo yo, el narcotráfico permeó a toda la sociedad colombiana, incluyendo las guerrillas. Es decir, el símbolo en América Latina, como el Che Guevara, o el símbolo del padre Camilo Torres Restrepo, alguna vez habrían creído como arma de lucha el secuestro o la violación de los derechos humanos de soldados y policías, o la actividad del narcotráfico. Jamás. Jamás. Y el gobierno finalmente del presidente Juan Manuel Santos, que como ministro de Defensa dio los más grandes golpes militares, el 7 de agosto de 2010 dijo: las llaves de la paz no están perdidas. Y a través de su hermano inicia los contactos por la negociación de paz. El resultado fue el Acuerdo de La Habana, contenido en 6 puntos.
Primero, la reforma rural integral. Segundo, la participación política. Tercero, el cese al fuego. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, las víctimas. Sexto, mecanismos de implementación. El Instituto Kroc, como lo ha señalado Armando, en su último informe del 2024, que evalúa hasta el 2023, concluye lo siguiente: de las 576 disposiciones o compromisos del acuerdo de paz, el 32% se ha cumplido plenamente. El 19% está en un estado intermedio, el 39% en un estado mínimo y el 10% no tiene ningún avance. Me explico. El 51% está total o parcialmente cumplido y el 49% está en estado mínimo o no ha tenido ningún desarrollo. Durante el primer año del presidente Petro pasamos del 12% al 10% de estado mínimo, es decir, 2 puntos que estaban en cero se comenzaron a implementar. En el año 2022, el pacto histórico obtiene 20 curules al Senado, 27 curules en la Cámara de Representantes, por primera vez en la historia. 15 partidos y movimientos políticos y movimientos sociales que lo apoyan, por primera vez. Hemos hecho pues un seguimiento desde la primera elección de Petro a la actual, del 2022. El presidente Petro en su primera campaña, el 2010, tuvo 1.700.000 votos y en la última 11,5 millones de votos. Pero el hecho, bueno, primero su actividad como parlamentario, como congresista. Bueno, yo lo tuve como alumno al presidente Petro en la ESAP, hace más de 30 años, recién desmovilizado. Espero no se le olvide quién fue su profesor de Derecho Constitucional. Su única experiencia administrativa fue como alcalde de Bogotá. Pero lo que lanzó al presidente Petro a la presidencia fue la sanción del entonces Procurador General de la Nación, que lo sacó de la alcaldía. Esa fue la tabla de lanzamiento a la presidencia de la República. Y en ese momento, como alcalde de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, el pueblo lo arropó, algo semejante a las manifestaciones de Jorge Eliezer Gaitán en los años 40 del siglo anterior. Muy bien, la paz total. El presidente Petro presentó un proyecto de ley que finalmente lo adoptó el Congreso Nacional en la ley 2272 del año 2022, que hay que relacionarla con el Plan Nacional de Desarrollo, que se expidió previamente en la ley 2294. El Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida, tiene 4 ejes. 1, la paz total. 2, actores diferenciales del cambio. 3, la estabilidad macroeconómica. Y 4, una política exterior con enfoque de género. Hoy hay una embajadora de Colombia itinerante de género, algo inédito en la historia de Colombia. Muy bien, ¿qué plantea la ley de paz total en lo que nos corresponde? El gobierno puede celebrar 2 procesos de negociación. El primero,
cuando hay un componente político y hay un mando unificado, puede haber una negociación política con acuerdos parciales para desmovilizar a los combatientes. Es decir, para lograr lo que se hizo en el 2016, 14.000 combatientes se desmovilizaron. O sea, esa palabra no me gusta, digamos, se reincorporaron, digamos, a la vida, digamos, democrática legal. Actualmente, por decreto del presidente actual, Petro, hay negociaciones, continuación de negociaciones con el ELN, con la segunda Marquetalia, con el Estado Mayor Central, con un sector. Esas son las opciones que hoy hay. ¿Ok? El segundo tipo de negociaciones es con los grupos organizados de alto impacto. ¿Ok? El primer grupo se llaman hoy, comillas, grupos armados organizados, GAO. Y estos segundos son grupos armados de alto impacto. Es decir, las bandas de delincuentes. Y con ellos no hay una mesa de negociación, sino una mesa de sometimiento. Claro, el problema es, estas bandas van a negociar a cambio de qué. ¿Ok? Actualmente hay muchos procesos de esta segunda en Medellín, en Tumaco, en Buenaventura, etc. Y desde agosto de este año, con el denominado Clan del Golfo, o comillas, autodefensas gaitanistas de Colombia, cuya cabeza principal está aprendiendo inglés en los Estados Unidos, porque hace unos meses fue el alias Otoniel extraditado. Voy a destacar un aspecto de esta ley de la paz total, que establece el servicio social para la paz, que se acaba de reglamentar. Entonces los jóvenes hombres en Colombia, no, que debería ser facultativo y no obligatorio, digo yo, pueden prestar el servicio militar con mecanismos diferentes al uso de las armas, alfabetizar, trabajo con víctimas, defensa de derechos humanos, del VIH, etc. Un grupo de ciudadanos que se hacen llamar Corporación del Estado de Derecho, que representan a la derecha en Colombia, demandó algunos aspectos de la Ley de Justicia y Paz, algunas disposiciones. Y tenemos la sentencia C-525 del año 2023. Y hace 4 semanas la pudimos conocer. Es decir, la Corte se demoró casi un año en redactar la sentencia. Solo pasa en Colombia, que conocemos el comunicado de prensa y meses después redactan la sentencia. Es un país muy original. Muy bien. Primero, el artículo 22 de la Constitución dice que la paz es un derecho y un deber, una conquista que se consiguió en la Constitución del 91. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Pues que el presidente, de acuerdo con el artículo 189.3 y punto 4, numerales 3 y 4, le corresponde la conservación del orden público. Colombia tiene un país presidencialista hace más de 200 años. Jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Por lo tanto, la Constitución le da esa facultad. Entonces, el fallo de la Corte
en términos generales, mantiene la ley de justicia y paz, pero la condición, el punto más sensible es que el Congreso debe pedir una ley específica para el sometimiento de los grupos armados organizados. Entonces, dijo que el presidente no tiene la competencia, tema que personalmente disiento totalmente del fallo de la Corte, porque el presidente es el que conserva el orden público. El único control es la expedición de las normas ordinarias o las normas de estados de excepción. Es posible, ojo, como lo señalaba Armando, cuando el proceso de paz esté avanzado, puede haber una concentración de los, en este caso de los guerrilleros. Como dice el fallo de la Corte, en una etapa avanzada del proceso. Claro, ¿qué es una etapa avanzada? Pues nunca sabremos. Nadie se imaginó que el proceso en La Habana se iba a demorar 6 años. Entonces, ¿qué es una etapa avanzada? Como lo ha señalado Armando, pues los que formamos parte de esta comisión, en este caso como asesor, pues para nosotros el 7 de agosto del 2026, hasta ahí llega la función. O por lo menos, que sea irreversible. Bueno, ¿qué es irreversible? Un acuerdo de paz. Lo que sí voy a subrayar, como Armando ha insistido, es que este proceso es acuerdo pactado, acuerdo cumplido. Quiero concluir con una reflexión filosófica, con el más grande filósofo del derecho del siglo XX, el profesor Norberto Bobbio, que no era experto en la paz. Él dice que hay 2 sentidos de la paz: una paz exterior y una paz interior. La paz exterior es cambiar el mundo objetivo, o sea, las causas de la violencia, la pobreza, la desigualdad. Esa paz es posible si hay compromiso, digo yo. Pero la paz más difícil es la paz interior. Si una víctima no perdona el victimario, no hay paz. Colombia lleva desde el año 48 reciclando las guerras. Como señala una ONG española, Carta de Paz dirigida a la ONU, no todos queremos la paz, la mayoría queremos la paz. Porque hay personas que viven de la guerra. Hoy tenemos 2 conflictos que escalan a nivel regional en el mundo. 2 antiguas repúblicas de la Unión Soviética, Rusia y Ucrania, y Israel con Hamás en Palestina, con el Líbano y con Irán. Irán e Israel son potencias nucleares. Paradójicamente, el que va a contener pues, toda la comunidad internacional, pero el único que puede contener a Israel es los Estados Unidos. En Estados Unidos viven más judíos que en Israel. Eso hay que tenerlo en cuenta. Paradójicamente, el mayor número de palestinos por fuera de palestinos está en Chile. En Chile hay un equipo de fútbol que se llama Palestino. Bueno, en Colombia tenemos pocos palestinos. Bueno, en La Guajira y en Ipiales, acá tenemos árabes, pero palestinos no tenemos muchos. Esperemos que Palestina sea el estado 194. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Andrés. Vamos a dar, antes de iniciar un conversatorio o unas preguntas, la palabra al profesor Alviar, que tiene también una intervención para este auditorio. Bien, me propongo recoger la tesis planteada por el profesor Novoa en respecto a la implementación temprana de los acuerdos territoriales. Y esto tiene que ver entonces con las formas de trabajo asociativo que se mencionan, por ejemplo, y que están vigentes en la economía sumergida, y que el propósito sería entonces buscar la regulación, la normatización de esos procesos, de esas formas asociativas, que a propósito en la revista 57 de la asociación saqué un pequeño artículo refiriéndome a esas formas intermedias de explotación del trabajo que nos plantea Marx y que tienen que ver precisamente con el periodo de transición que tiende a superar la forma capitalista de producción de mercancías. Es entonces en ese contexto de la transición hacia una nueva formación social la que hay que considerar y que hay que profundizar, dijéramos, teóricamente. Entonces, la idea es proponerle a la asociación que active el Centro de Estudios Laborales que antaño se formó para que establezca un puente con la asociación, con la CUT, para retomar precisamente el cooperativismo bajo la concepción que se tuvo desde la primera y segunda Asociación Internacional de Trabajadores, para que bajo la orientación de las organizaciones sindicales sea posible entonces irrumpir en esa nueva en esa forma de explotación del trabajo y vincularla al proceso de la reforma agraria. Precisamente desde la cátedra de contexto de la cual estoy al frente en la Universidad Nacional ahora, se ha presentado una coyuntura muy especial con la nueva administración de la Universidad Nacional, y es un curso de contexto histórico en cuanto a la crítica de la economía política burguesa, y en ese contexto hemos podido avanzar durante 4 años en varias promociones, y que pensamos precisamente ahora con la presencia de la nueva vicerrectora de la sede, y que ya se tiene establecido un convenio con la Universidad Nacional, se logre, dijéramos, un apoyo a la implementación y a las instalaciones que tiene la Universidad Nacional para los procesos productivos que se están realizando y que se están formulando desde los programas dijéramos, de los acuerdos y de la reasignación o de la restitución de las tierras y la implementación de esas formas de trabajo asociativo, pero que tenemos un vacío muy grande
desde el punto de vista teórico, y es que se requiere una, dijéramos, una fundamentación teórica que permita entonces comprender la transformación de estas formas intermedias de explotación del trabajo. Este es un enunciado muy escueto que les hago, pero es para proponerle a la asociación que desarrolle estas dos tareas, active la propuesta que en la ponencia sobre el cooperativismo hice en el Congreso 25 sobre la, dijéramos, la retoma de esa de ese mecanismo que el sindicalismo estableció para educar a los trabajadores en los procesos mismos de la producción. Entonces, la intervención mía iba en el sentido de reforzar estas dos propuestas que de antaño le he hecho a la asociación y que espero que ahora que se reactiva en la sede de Medellín podamos, dijéramos, ahondarnos más en la fundamentación teórica que se requiere para una mayor comprensión del fenómeno, del problema agrario que todavía apenas estamos, dijéramos, empezando a dilucidar. En ese sentido quería hacer la observación. Con esos antecedentes, ¿cuál sería la perspectiva que debe dársele a esta nueva negociación con la nueva Marquetalia? Además, porque seguramente el tema de tierras, el tema de producción, el tema agrario ha entrado o volvería a entrar en la mesa. Mientras viene el profesor de Subiría. Sí, claro, pero entonces hacemos la pregunta y al final yo recojo y hago algunos planteamientos sobre la jurisdicción agraria y otros elementos que tiene contemplado el punto 1 del acuerdo de paz y la reforma rural integral que habría que profundizar, que seguramente en muchos escenarios no se han discutido y no se han debatido, pero que son fundamentales, sobre todo en el cumplimiento de la reforma rural integral y los aportes que ésta hacen a las negociaciones y todo lo que tiene que ver con la paz total en Colombia. Pero entonces damos una ronda de preguntas. Pues, realmente lo que va a plantear es una pregunta al profesor, al doctor Novoa, otra pregunta al profesor de Subiría, recogemos y luego entonces miramos la intervención de los asistentes que quieran hacer preguntas. Creo que tenemos todavía tiempo para desarrollar algunas preguntas por parte de los asistentes. Bueno, en cuanto a las perspectivas de un acuerdo con la segunda Marquetalia, digamos, contesto de la siguiente manera. Nosotros mantenemos un optimismo moderado. Y el rol como jefe negociador de la mesa en representación del gobierno nos obliga a ser responsables con lo que decimos públicamente. Entonces, eso se traduce en que para nosotros sí es posible un acuerdo.
y es posible un acuerdo en este gobierno. Y esa afirmación la hacemos no a partir de nuestros deseos, sino lo que estamos observando en la realidad. Lo cual no significa que el asunto no sea complejo y difícil de materializar. Voy a ponerlo en estos términos. Tal vez es más fácil hacer un acuerdo con la segunda Marquetalia que lograr que el Estado cumpla con los compromisos que se adquieran en la mesa. Porque mover el andamiaje institucional es supremamente complejo. Voy a colocar un ejemplo. La segunda Marquetalia señala que un acuerdo de paz tendría que acompañarse de transformaciones territoriales consistentes, por ejemplo, en garantizar que se terminen vías públicas en los territorios de su influencia, porque para la transformación territorial, como ya lo habíamos dicho, es fundamental que los campesinos que abandonen el cultivo de la hoja de coca puedan migrar a otro tipo de actividad que les permita extraer los productos, transportarlos, llevarlos a centros de acopio, permitir la comercialización de los mismos. Entonces, un aspecto tan claro como, por ejemplo, terminar una vía a la cual le faltan 13 kilómetros, porque el resto de la vía ya la construyeron ellos con las comunidades, se vuelve un problema de la mayor importancia. Pero ¿qué hay que hacer para que el gobierno pueda garantizar que se puedan construir esos 13 kilómetros? Entonces, primero, estamos en el mes de octubre. Segundo, la apropiación de las partidas presupuestales que se están ejecutando en este año ya fueron decididas en el año 2023. Por consiguiente, si nos comprometemos con esto, los recursos para cumplir con lo que se está solicitando tienen que hacerse de cara al 2025. Pero en el 2025 esos recursos no van a fluir de manera inmediata, sino que posiblemente empiecen a fluir a partir del segundo semestre, yéndonos muy bien, del próximo año. Y nos encontramos con unas cosas que a mí me parecen francamente inadmisibles. Y yo creo que parte de la función de los profesionales del derecho del trabajo de cara a la paz total no pueden ignorar cosas como las siguientes. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han dicho que las normas jurídicas que expidió el Congreso de la República contenidas en el Plan de Desarrollo y en otras leyes complementarias que permiten al gobierno nacional celebrar contratos público-comunitarios para la ejecución temprana de proyectos con incidencia en los territorios no pueden hacerse de manera directa, sino tienen que estar sujetos a un proceso de licitación que está establecido en la Ley 80 de 1993. Entonces, si van a fluir recursos, esos recursos de la mano de obra deberían quedarse en los territorios. Debería
adjudicarse a formas cooperativas y asociativas que se creen en los territorios, porque es una manera de empoderar a las comunidades. Deberían pensarse formas jurídicas expeditas de contratación con el Estado y de contratación de mano de obra en los territorios para que esos recursos fluyan redistributivamente para esos tipos de actividades. Pero el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dice que no se puede porque eso rompe el principio de igualdad de acceso a la contratación pública. Entonces, bueno, yo digo, pero es que el artículo 13 de la Constitución, principio de igualdad, establece que la igualdad no es, desde el punto de vista material, tratar a todo mundo de manera igual, sino tratarla de manera diferenciada según su posición en la sociedad para efecto de hacer eficaces las políticas de redistribución social de la riqueza pública. Entonces, dentro de la lógica de acuerdo firmado, acuerdo cumplido, firmamos un compromiso y nos toca salir a patinar proyectos en las dependencias públicas. La Ley de Paz Total crea una figura que se llama el Gabinete de Paz, que significa que se sientan los ministros y le dan viabilidad administrativa y presupuestal a proyectos que tienen que ver con los procesos de paz. Pero el nivel de comprensión en las entidades públicas de la importancia de este tipo de compromisos no es el mismo. Por eso yo le encuentro muchísima razón al presidente Petro cuando fue o anunció que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas iba a proponer un procedimiento fast track para el cumplimiento del acuerdo de paz del 2016. Cuando hizo ese anuncio, hubo tirios y troyanos, señalaron que estaba violándose las reglas del proceso de formación de las leyes, que reclaman 4 debates, que reclaman cumplir unos términos, pero si se quiere cumplir con el acuerdo de paz, hay que pensar en mecanismos especiales y transitorios que permitan que fluyan los recursos a esos territorios. Y si se está hablando hoy de un acuerdo nacional, el punto central del acuerdo nacional es los tiempos en los que se hacen las transformaciones territoriales. Más fácil ponerse de acuerdo en la mesa que mover el andamiaje institucional para materializar los acuerdos. En segundo lugar, ¿por qué tenemos un optimismo moderado? Y esto es un elemento polémico que hay en la mesa, considerando, por supuesto, con mucha seriedad los argumentos de la segunda Marquetalia. Si la segunda Marquetalia se formó a partir de un incumplimiento del Estado al acuerdo de paz del 2016, y fundamenta su decisión en la indebida implementación del acuerdo, lo razonable sería que nuestra mesa de diálogos y negociación no partiera de cero, sino que partiera de lo que se firmó en el acuerdo del 16, teniendo en cuenta que Iván Márquez fue el jefe de la delegación negociadora en representación de las extintas FARC. La impugnación de la segunda Marquetalia no está el contenido del acuerdo, sino al entrampamiento que se le hizo al acuerdo, es decir, a su inaplicación, a su desnaturalización.
Entonces en la mesa la discusión tiene que empezar no por construir un nuevo acuerdo, sino por señalar una ruta para implementar el acuerdo que ya se pactó. Sería, a mi manera de ver, irrazonable dejar de lado el acuerdo de paz del 16 y empezar de cero a construir un nuevo acuerdo si la razón que hubo para el alzamiento en armas fue el incumplimiento de ese acuerdo, ¿no? Entonces, la manera de darle respuesta a la mesa es retomar lo que se pactó en el 16, de manera concreta. Y tal vez pensar en que luego de 8 años es necesario hacer unos ajustes, y esos ajustes podrían entrar como capítulos especiales. Eso tiene unos problemas. Es que ese acuerdo de paz del 16 fue depositado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por lo que se llama 2 altas partes contratantes: el Estado y esa guerrilla que ya no existe y que está representada en comunes, pero el jefe de la delegación que firmó el acuerdo se rearmó. Desde el punto de vista contractual, controversia de juristas, ¿cómo hacemos para abrirle a un contrato un capítulo especial que permita incorporar nuevos temas cuando una de las partes ya dejó de existir? Existe el Estado, pero desde el punto de vista técnico, las FARC que firmaron ese acuerdo ya no existen. Entonces, ¿con quién se hace la adición del acuerdo? Pero a lo que nosotros vamos es que aquí lo importante es no dejar morir el acuerdo del 16, sino que desde esta mesa le demos un aliento, y para eso se debe contar con el apoyo de toda la comunidad internacional. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro optimismo se deriva de la circunstancia de que la discusión nuestra no debería empezar por descubrir el agua tibia, porque ya el diagnóstico, las soluciones y las rutas de solución ya se contemplaron en el del 16, y las críticas a ese acuerdo no están en su contenido, sino en la manera en que se implementó y a su incumplimiento. Entonces, la discusión debe empezar cómo logramos que se cumpla el acuerdo. Y estamos ahí. Pero quiero decir que la discusión de los acuerdos de paz modelo 2024 no deben tener un peso tan grande de la ideología, sino de las transformaciones territoriales reales, acompañada de la creación de instrumentos de poder popular y comunitario en esos territorios. Y yo diría, para mi gusto, que en ese contexto debería el país abocarse seriamente a discutir qué hace en materia institucional con el ordenamiento territorial que tenemos, que no ha servido para dar respuesta a las demandas de esas comunidades. Ese es el principal debate político e institucional en Colombia, a mi manera de ver. ¿Qué hacemos con un ordenamiento territorial que le da la espalda a media Colombia? No hay un régimen de autonomías territoriales claramente establecido, no hay una redistribución del poder político en los territorios, no se ha desarrollado la figura de las regiones ni de las provincias en esos territorios, y entonces el gran acuerdo nacional tendría que hacer para mi juicio eso es un segundo aliento a la Constitución del 91, para que esos territorios se reincorporen en el mandato del Estado Social de Derecho. Eso no es una discusión local, es la gran discusión nacional aplazada durante más de 30 años. Y para mi gusto,
Eso sí ameritaría una asamblea constituyente acotada, porque los cambios que habrían que incorporarse a la Constitución son de tal calado que eso no se puede hacer sin mirar la distribución de las competencias que hoy establece la Constitución. ¿Significa eso, por ejemplo, que el país debería pensar en una región costa pacífica para focalizar y concentrar recursos de inversión social? El punto con el que nos encontramos aquí es que otros grupos que no tienen que ver con transformaciones territoriales, por ejemplo, las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos dicen que quieren también transformaciones territoriales y que quieren inversiones en sus territorios y que están dispuestos a contribuir a lo mismo. Pero esos grupos nacen de las deficiencias en la implementación de la Ley de Justicia y Paz que permitió la reincorporación de las autodefensas. Entonces, mirándolo desde arriba, los discursos que hay en todas estas expresiones de grupos armados en los territorios se fundamentan en dos cosas: que el Estado no garantice el orden, que ellos son la seguridad y que ellos están interesados en vincularse a un proceso de transformaciones territoriales. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso? Para mi gusto, ese tendría que ser el gran debate del 2026. El gran debate sería cómo las transformaciones territoriales son el elemento de un impulso democrático para no seguir reciclando procesos de paz frustrados, que es lo que nos tiene en el escenario actual. ¿No? ¿Cómo hacemos en el Cauca, Harold? ¿Cómo hacemos en Timbiquí? ¿Cómo hacemos en esos territorios en donde, hablando con los jefes de la segunda Marquetalia, ellos dicen, nos han dicho en la mesa, es que ¿de dónde salen los dólares con los que vienen a comprar la pasta de coca aquí? Eso no los tenemos nosotros, son grandes poderes, y esos recursos que vienen en efectivo pasan por el sistema financiero no solamente local, sino transnacional. ¿Cómo hacemos con eso? Nosotros queremos dejar este negocio no es el futuro del país, las comunidades están cansadas de la violencia armada, nosotros queremos abandonar las armas, pero ¿qué ofrece el Estado a cambio? ¿Y qué decimos nosotros? Ah, no, que es que nos toca ir a patinar un proyecto a Invías o al ministerio no sé qué, y que eso se demora 8 meses. No, el escenario es realmente complejo, y yo, que he sido un defensor como pocos de la Constitución del 91, creo que llegó el momento de pensar en serio. Ese debate se planteó mal en el gobierno. El gran debate de fondo de transformación institucional es crear un mecanismo extraordinario de incorporación de esos territorios abandonados al orden institucional. Y eso implica una redistribución de competencias y un rediseño del orden territorial. Está en uno de los puntos que plantea el ministro Cristo como tema del acuerdo nacional.
Pero yo repito, si no hay una salida de choque, de emergencia, de verdad, es decir, una especie de plan Marshall para responder a esa exclusión territorial, no vamos a salir de este problema y nos va a ocurrir lo que le ocurre a los pacientes que no se les formula la dosis adecuada de penicilina para enfrentar una infección desbordada. Y es que a la vuelta de 8 años vamos a tener un problema mucho más complejo, responsabilidad de quién es lo que tenemos hoy, de la manera en que se implementó el acuerdo de paz del 16 y también del acuerdo de Uribe con las autodefensas, porque ¿qué son el cartel del Golfo? Sino miembros de las autodefensas que se sintieron engañados con la aplicación de la ley de justicia y paz. Y todos, guardadas las proporciones, dicen lo mismo. Queremos inversiones, queremos que el Estado atienda a los territorios, queremos ayudarle a las comunidades. Claro, no hay que creer todo lo que dicen todos, pero el problema es el mismo. Entonces yo esperaría que de cara al año 26 y desde ya se empezara a hablar en serio en el país de esto. Las transformaciones territoriales implican una reingeniería al ordenamiento territorial. Y esa reingeniería está mal concebida desde las iniciativas que los gobernadores están promoviendo en la actualidad. Yo les pido que le paremos bolas a eso, porque aquí en Antioquia veo que de cuando en cuando se plantea la necesidad de avanzar en la autonomía territorial, pero ni mu de lo que pasa allá, de lo que pasa en Ituango. No, quieren recursos del poder central para seguir haciendo lo que nos tiene en esta situación. Por ejemplo, una pregunta suelta. Desde el campo de vista laboral, podríamos crear un régimen laboral de emergencia para generarle alternativas de vida a esas comunidades. ¿Y cuáles serían las características de esa reglamentación? ¿Sería temporal? ¿Sería permanente? ¿Sería válido que creáramos un régimen especial allá? ¿Cómo serían las formas asociativas de contratación? Porque lo que tuvimos en Colombia hasta hace poco, homenaje a nuestro amigo Marcel Silva, quien advirtió las degeneraciones que tuvieron los contratos sindicales, ¿no? De la tercerización de la mano de obra por esa vía, sobre todo en el sector eléctrico en la costa atlántica. Pero en la costa pacífica las comunidades podrían autoorganizarse y crear sistemas cooperativos de producción, de asociación pública-privadas para responder a políticas relacionadas con la erradicación de las economías ilícitas. En Nariño no entiende uno cómo hay lo que llaman en esos territorios tan abandonados maquinaria amarilla, bulldozer, tractores, retroexcavadoras, si no hay ni siquiera vías carreteables. ¿Cómo los ingresan? ¿Cómo entran esa maquinaria a esos territorios? O sea, a lo que me refiero es que hay
un régimen de facto en todos los órdenes. Y el debate del año 26, a mi manera de ver, tiene que ser ese. ¿Cómo se enfrenta esa realidad? Si no hacemos ese debate, pues vamos a seguir en esta discusión años y décadas. La negociación con la segunda Marquetalia quiere aportar una hoja de ruta en esa dirección. Nosotros estamos de acuerdo con que en esos territorios haya regímenes especiales de representación democrática. Y estamos de acuerdo con que se mantengan las circunscripciones especiales de víctimas que creó el acuerdo de paz. Y que tal vez esas circunscripciones tienen que aterrizarse en las asambleas, en los consejos y en las alcaldías. Porque también lo que encontramos hoy es que quien tiene el control político de esos territorios en los órganos de representación local son esos actores. Bueno, si lo tienen o lo tuvieron en algún momento en el Congreso de la República, no tiene por qué extrañarnos que ocurra eso en el municipio de Magüí-Payán, o de La Tola, o de Barbacoas. Pero nosotros hemos hecho reuniones con las comunidades y en esas reuniones llegan los alcaldes de todos esos municipios. Y los acuerdos que se hacen en el contexto de la presencia de esos actores que hay en los territorios. ¿Cómo se enfrenta ese tema? Esa pregunta no la tenemos resuelta, pero nos toca responderla. Y nosotros creemos que sí hay vías, a condición de que la sociedad colombiana haga un debate serio sobre ese tema de manera inmediata, sin prejuicios y sin hipocresía. Esos territorios tienen que ser objeto de una transformación no solamente económica, sino institucional. Por eso están tan equivocados los asesores, no los jefes, los asesores de la segunda Marquetalia, que dicen que obritas por allá, eso no es un gran acuerdo de paz, y resulta que para hacer esas obritas hace falta una transformación política de carácter nacional. Nosotros creemos que es posible un acuerdo, somos optimistas con eso, creemos que en la segunda Marquetalia hay voces sensatas sobre eso, y creemos que el aporte de Iván Márquez a esa construcción es fundamental. Está en Venezuela, tiene una orden de extradición, no puede participar en la mesa de conversaciones, pero con todo, como lo decía Andrés, yo creo que hay mecanismos para hacer un acuerdo con él y con los jefes de esa guerrilla que está en los territorios. Esa guerrilla está pidiendo protección del Estado, porque su principal amenaza no son los grupos paramilitares, sino los grupos encabezados por Mordisco. ¿Cómo entendemos eso? Que es una disidencia que resultó de cuadros medios de las extintas FARC. Entonces, es un tema complejo que ha sido muy tratado en forma irresponsable por los medios de comunicación. Pero yo dejo la inquietud, de pronto los críticos de la paz total se pueden llevar una sorpresa. Es posible hacer acuerdos y estamos trabajando para que esos acuerdos se materialicen en este gobierno. Muchas gracias, Armando. Bueno, continuando ahí y
pues ya por allí me están haciendo señas con el tiempo. Usted hablaba de un componente político y un mando unificado para lograr una negociación. Justo en el marco de las negociaciones, incluso con el ELN, en un primer momento, una de las críticas o de los momentos tensionantes con el ELN, de los tantos que pueden haber y que han habido, era el tratamiento que se les daba a los demás grupos armados para una negociación. Además, porque parte de este tratamiento está contenido en los tratados internacionales y acogidos por Colombia en ese bloque de constitucionalidad. La pregunta sería entonces, ¿cómo lograr una negociación con otros grupos armados que no cumplen esa regla de componente político y de mando unificado? Realmente esta es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero para lograr una negociación con cualquier tipo de grupo, el Estado tiene que ofrecerles algo. Claro, digámoslo de esta manera. En el gobierno del presidente Santos, el presidente señalaba las líneas rojas de la negociación. Eso me parece que es muy importante, ¿sí? Porque es en cabeza del jefe de Estado y de gobierno quien debe determinar hasta dónde se puede llegar, que es lo complejo. Claro, lo que pasa es que el presidente tiene que actuar con base en una realidad, ¿ok? Y esa realidad la da pues, las condiciones sobre todo políticas. Y las condiciones políticas no solo es el Congreso es una parte del componente político. En el primer año del presidente Petro se logró unas mayorías sólidas en el legislativo, pero después del primer año se reventó eso. Y por eso la negociación es hoy voto por voto. Entonces la negociación en el Congreso se hizo más, no solo más compleja, sino más onerosa en todo el sentido de la palabra. Es decir, yo personalmente soy convencido de que la paz es posible. Tuvimos la oportunidad en la SAP, hace bastantes años, de tener a la mayor autoridad mundial, el profesor Johan Galtung, y de ahí salió un libro que se llamó ¿Es posible la paz en Colombia? Pues yo creo, a pesar de las grandes dificultades, que sí es posible. En el caso del ELN, lo veo muy difícil, porque el ELN es un ejército federal. Una cosa es lo que dicen los negociadores y otra el comando central. O sea, me parece la diferencia con la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia tiene un jefe negociador y un equipo de negociadores, pero tiene un mando central, Iván Márquez. O sea, me parece es una ventaja. En el caso de los helenos, bueno, llevan 10 años negociando. Afortunadamente, pues después de la presión de la ciudadanía, del gobierno y la comunidad internacional, vuelven a la mesa a discutir si es o no viable. Entonces, que ya no queremos más violencia. En Colombia hay expertos en la violencia, pero pocos expertos en la paz. Lo que necesitamos es pedagogía por la paz. Es una pedagogía no echando discursos, es construyendo la paz en la vida cotidiana, en la familia, en las organizaciones sindicales, sociales. Hay que construir la paz. Bueno, acotando al tiempo, pues agradecemos al profesor de Subiría, al doctor Armando Novoa, por sus ponencias. Estamos promoviendo el último libro. Bueno, dice por acá el profesor de Subiría que están en la parte externa del auditorio promoviendo su último libro, Espejos del Poder, Historia Política, Constitucional y Territorial de Colombia. Para quienes deseen, pues están afuera con su equipo promocionando el libro. Agradecer al profesor de Subiría entonces por la ponencia y los planteamientos, al doctor Armando Novoa también
por la ilustración que nos da frente a los temas de negociación, además de que se nos convierte casi que en un informe del que todos tendríamos que conocer y hacer eco para ir logrando abrirle camino a todos estos temas de negociación y de paz, sobre todo en una ciudad como Medellín, donde hay muchos enemigos de la paz, donde hay muchos enemigos del gobierno y hay enemigos de la negociación, y que creo que parte de los elementos que aquí se discutieron o de los planteamientos que hicieron nuestros dos exponentes son un elemento fundamental para seguir abriéndole camino a lo que tanto hemos deseado, hemos anhelado y se nos ha convertido en un desuso: la paz. Muchas gracias a la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores, a los dos expositores y a ustedes por la presencia en este escenario. A usted también, señor Andrés, gracias también por su intervención, y gracias a los demás expositores, a ustedes también los presentes. Quisiera darle paso muy breve, pero con una información muy importante, al señor Arturo, para que nos explique sobre nuestra revista que tenemos al interior de la asociación. No nos demoraremos mucho para poder salir al receso del almuerzo, y los invitamos a que regresen también prontamente, muy puntuales, porque daremos inicio a nuestra intervención de la tarde a las 2 exactas, a las 2 p.m. exacto, porque viene el viceministro de Protección Social del Ministerio de Salud a dar una intervención muy importante, y él debe empezar por temas de tiempo a esa hora. Entonces les pediríamos esa precisión en el tiempo. Don Arturo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Arturo Portilla Lizarazo, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores y director de la revista Trabajo y Derecho. Quería presentar la revista Trabajo y Derecho número 57, donde hay unos artículos que tenemos para la presentación en el ámbito de seguir en la investigación. Entonces, esta revista número 58, tenemos una carátula de Frida Kahlo, donde nos habla, se lucha pero no se ruega. Ese es en homenaje a las mujeres de esta última revista número 58, y esta revista trae unos temas especiales con la participación muy grande de dos escritores cubanos, un escritor y un compañero nuestro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y del profesor Oscar Alzaga de México. También tenemos la participación de un artículo del profesor Fernando Alvear y de otros compañeros, como el compañero Rafael Rodríguez Mesa, que nos expuso ayer sobre pensiones. Igualmente el doctor Carlos Ballesteros, que también en esta revista está andando, y que también nos escribe sobre el artículo 243, el doctor Carlos Duzán. Una revista que se va a publicar y que las haremos llegar a ustedes en el momento de la inscripción. Con las direcciones que nos han dejado, se les hará llegar la revista a ustedes. Entonces, la publicación de la revista número 57 quiere brindarles a ustedes este material para que lo tengan en cuenta y lo vinculen a las actividades normales del movimiento obrero. Y quería un poco decirles que nosotros, como Asociación de Abogados Laboralistas, hemos estado trabajando en algunas actividades con la revista Trabajo y Derecho,
que tenemos un programa de radio que habla con la proyección de lo que los trabajadores pueden contar en este programa. Es el programa los miércoles a las 5 de la tarde, de 5 a 7, y es de nombre Ponga el oído, compañero y compañera. Entonces, los estamos invitando también a sintonizarlos por Radio Tricolor Nacional. Seguiremos haciendo el esfuerzo por sacarlo adelante para que se dé y ustedes puedan participar. Ya han participado algunos dirigentes sindicales de las centrales obreras. En todo caso, desde parte de la revista estaremos prestos para informarles alguna otra actividad que se tenga por parte de la revista. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, Arturo. Los esperamos entonces de nuevo a las 2 de la tarde, bien puntuales, por favor. Y bueno, ya nos vemos.